La mujer que ves en pantalla relató cómo fueron los hechos que acabaron con la vida de su bebé. Nos acostamos a dormir como todos los días, nos pusimos a ver televisión, que esa era la costumbre antes de dormir. Cuando ya nos estaba cogiendo el sueño, llegaron dos personajes que irrumpieron en mi casa. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Nidia Pulido, que me escribió: gracias Tess por tus videos, me gustan mucho. Muchas gracias, mi leyenda querida, por estar aquí apoyándome y siendo parte de esta comunidad. Para mí es muy importante contar con personas tan especiales como tú. Deseo que lo mejor del mundo llegue a tu vida. Te envío un gran abrazo cósmico hasta Charlotte, Carolina del Norte. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has descubierto a alguien en su mentira leyenda? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La señorita Ivonne Lozano tuvo una adolescencia difícil que le impidió terminar sus estudios a tiempo y obligó a tomar responsabilidades como madre joven, teniendo que laborar desde muy temprana edad para encargarse de sí misma y de sus hijos. Pues escapó de su casa luego de su primer embarazo, aunque siempre fue una mujer trabajadora e independiente. Aún siendo una colegiala menor de edad, quedó embarazada de su primer novio, un tipo de 24 años que no asumió responsabilidades con ella. Luego la abandonó y se desapareció de su vida por largo tiempo, evadiendo cobardemente la responsabilidad con el menor de edad. Pero ella continuó férrea con su decisión de ser madre y dio a luz a su primogénita, la señorita Vivian Carolina. La señorita Ivonne Lozano tenía una relación complicada con sus familiares. Se autodenominaba como una joven rebelde e impulsiva que escapó de casa para vivir con su novio, el padre de Vivian Carolina, pero la relación se complicó. Discutían porque el padre evadía responsabilidades, no ayudaba con dinero. Luego el hombre la abandonó, teniéndose que valer por sí sola. Ivonne Lozano dejó la escuela y empezó a trabajar para mantener a su niña, mudándose a la casa de sus abuelos en la vereda Tiquiza, en Chía, Colombia, al norte de la ciudad de Bogotá. Consigue un trabajo en un cultivo de flores para mantener a su hija. Luego conocería a un hombre llamado Orlando Pelayo, un taxista de oficio con el que entabló amistad primeramente. Un sujeto 30 años mayor que ella, de 55 años cuando ella tenía 25. Aún así, esto no fue impedimento para empezar una relación amorosa. El señor Orlando Pelayo realmente se esforzó mucho para conquistar a Ivonne, pues la diferencia de edad era notoria. De hecho, el señor Orlando Pelayo tenía una familia paralela con dos hijas mayores que Ivonne, por lo que en principio habría mentido a Ivonne Lozano sobre su familia para estar con ella. Alterno a su romance, tendría un matrimonio de años y dos hijas adultas. La pareja se mostraba amorosa, cariñosa y feliz ante sus amigos y algunos conocidos, pero en su intimidad tenían muchos problemas serios, solían discutir y pelear constantemente. Orlando era un sujeto posesivo y caprichoso que estaba muchas veces ausente por tener otra familia. La pareja convivió durante más de 5 años. Orlando solía visitar y casi que vivir con Ivonne. Fue entonces como en marzo del año 2007 la señorita Ivonne Lozano quedaría embarazada de su segundo hijo, noticia que la llenó de dicha, pues ya era madre y amaba la experiencia de cuidar y ver crecer a sus hijos. Pero al comunicárselo al señor Orlando, padre de la criatura gestante, recibe la noticia con un semblante de preocupación y angustia. Desencantado por la noticia, se nota preocupado y le indica a su novia que ya no puede ser padre,
que tiene 2 hijas adultas y una reputación que cuidar, que no quiere volver a la paternidad a diferencia de ella. Ivonne Lozano, que era una mujer independiente y autosuficiente, no vio problema con la decisión de su no novio, entonces se decidió a cuidar a su hijo sola, proclamando que no necesitaba ayuda de nadie, mucho menos de él, por lo que terminaron su relación y el tipo se desaparece durante los 9 meses del embarazo de Ivonne. El día 27 de octubre del año 2007, el bebé nace varón y es llamado Luis Santiago Lozano, la dicha de su madre, sus abuelos y su familia. Ivonne vivía solo en una finca cercana a Chía, en una zona rural y tranquila. Cuidaba del niño y de su hija luego de sus jornadas de trabajo y de servicio doméstico. A mediados del mes de diciembre del año 2007, el señor Orlando Pelayo llama por teléfono a Ivonne Lozano. Le pidió disculpas por su abandono y su actitud. Arrepentido, le insistió por un perdón y la oportunidad de conocer a su hijo, de recuperar el tiempo perdido y volver con ella, intentar enmendar las cosas y ser un buen padre para su bebé. Juró cambiar y hacerse cargo de su hijo, en ser una familia y no esconderse de la sociedad. El señor Pelayo también declaró por teléfono a Ivonne que su padre había fallecido y que uno de sus nietos, de solo 6 meses de edad, había muerto por ahogamiento en extrañas circunstancias, que se sentía triste por estas pérdidas, que quería fortalecer a su familia de la que por supuesto ella y su hijo hacían parte. Sin ver problema y creyendo incauta en sus palabras, Ivonne Lozano accede a las peticiones de Orlando Pelayo, quien frecuentaba la finca de Ivonne y compartía con ella y su hijo durante los siguientes 9 meses. Todos los días Orlando visitaba al menor y a su novia. Desde muy temprano llegaba a la finca para llevar al pequeño Luis Santiago Lozano y a su novia camino al trabajo en su taxi. Los niños se quedaban con sus abuelos temprano. Luego de la larga jornada laboral, él mismo iba hasta el trabajo de Ivonne para recogerla y después a casa de los abuelos por sus hijos. Aparentemente volvían a ser una familia y una pareja estable, aunque el señor Pelayo no aportaba casi nada económicamente hablando. El miércoles 24 de septiembre del año 2008, en horas de la noche, la señorita Ivonne Lozano, madre de Luis Santiago Lozano, sale desesperada de su finca, gritando fuerte por ayuda, pues acaban de irrumpir en su casa abruptamente un hombre y una mujer desconocidos, quienes la habían golpeado salvajemente y se habían llevado a su hijo de tan solo 11 meses de edad. Desconcertada, pues no tenía enemigos ni amenazas de ningún tipo, ni tampoco venía de una familia adinerada. Se descartó la idea de un secuestro por chantaje económico, pues nadie llamó a pedir rescate. La policía seguía investigando. Ese 24 de septiembre del año 2008, al anochecer, Ivonne Lozano estaba en su casa viendo la televisión con su hija, intentando conciliar el sueño y dormir, cuando de pronto escuchó ruido en su terreno, pero no alcanzó a reaccionar con precaución cuando sintió y observó la figura de un hombre con el rostro cubierto, el cual la golpeó fuertemente. No obstante, la señorita Ivonne Lozano conocía y había practicado algo de defensa personal, por lo que reacciona sin temor a su agresor, sin dejarse doblegar de su asaltante. Logró mover el pasamontaña que cubría el rostro del tipo y vio parte de su rostro, logrando insertarle en la cara, en una de sus mejillas,
un profundo rasguño que lo dejó marcado facialmente. El asaltante, enojado, la amenazó advirtiéndole varias palabras, luego la maldijo y llamó a una mujer con el rostro cubierto que también trató de atacarla, pero la señorita Yvonne es una mujer fuerte y corpulenta a la que no logran someter y da la pelea contraatacando. Los asaltantes intentaron amenazarla con su hijo, dijeron que si no bajaba la guardia y accedía a lo que ellos pedían, su hijo Luis Santiago Lozano pagará las consecuencias por ella. Mientras escucha las amenazas, Yvonne Lozano finge golpearse la cabeza y caer desmayada, entregándose a sus asaltantes sin oponer resistencia, con miedo a que le hagan daño al niño. El asaltante varón la golpeó mientras la ató, le dio patadas y puños en el estómago, en el rostro. Luego la manoseó de manera abusiva y se marchó con su compañera asaltante del lugar, creyendo que habían matado a Yvonne, quien fingió estar muerta y permitió ser ultrajada como método de defensa. Yvonne escuchó que sus agresores se habían marchado y, como pudo, trató de desatarse. Preocupada fue hacia la cuna donde dormía su hijo Luis Santiago Lozano, pero notó, con desesperación, que ya no estaba en la cuna, que había sido secuestrado por la pareja de asaltantes. Nos acostamos a dormir como todos los días, nos pusimos a ver televisión, que esa era la costumbre antes de dormir. Cuando ya nos estaba cogiendo el sueño, llegaron dos personajes que irrumpieron en mi casa. Angustiada salió de su casa y gritó por ayuda, dando saltos. Logró llegar a la calle principal donde un niño fue testigo de los ruidos y del angustioso momento. El infante vio a la madre angustiada y luego la socorrió, ayudándola a desatarse por completo. A las 10 de la noche llegó la policía. Tras un peritaje general, encontraron huellas de un hombre y de una mujer en casa de Yvonne, ambas de dos personas adultas. En un matorral cercano hallaron también un calcetín perteneciente al bebé Luis Santiago Lozano. El testigo habló con la policía y dijo que vio a un taxista rondando por la zona antes de escuchar los ruidos y de ver a la pobre Yvonne escapar y gritar por ayuda. La señorita Yvonne fue llevada a un hospital. Luego se encontró con el padre del menor desaparecido, quien planteó la hipótesis de un secuestro, aunque nadie había llamado para pedir recompensa. Aún así, el gobierno ofreció 20 millones de pesos, que serían aproximadamente $5,000 por información del caso. Se organizaron marchas, se publicaron retratos hablados y varias noticias en la televisión. Yvonne Lozano y su pareja, el señor Orlando Pelayo, salían públicamente en los medios de comunicación pidiendo ayuda, con lágrimas en los ojos, a toda la comunidad, pidiendo a Dios que apareciera su hijo pronto, sano y salvo. Casualmente el día que lo secuestraron ya estaba a un mes de cumplir su primer añito. Habla de Luis Santiago, su hijo. Ya se estaba pensando en piñata, en globos, en torta. Cuando entraba la noche del 24 de septiembre de 2008, cerraba los oficios con la comida para ella y su hijo. Nos acostamos a dormir como todos los días, nos pusimos a ver televisión, que esa era la costumbre antes de dormir. Cuando ya nos estaba cogiendo el sueño, llegaron dos personajes que irrumpieron en mi casa. Me golpearon, me amarraron, me amordazaron. Créeme que yo resistí hasta donde pude y me dejé someter por salvarle la vida a mi hijo. Una llamada anónima es recibida por la policía donde una persona cuenta que un taxista le ofreció secuestrar a un bebé a cambio de dinero, aunque se negó a hacer este oficio. La policía rastrea la llamada y encuentran al anónimo, un tipo con antecedentes penales por tráfico de estupefacientes, quien declara que la persona detrás del secuestro era el señor Orlando Pelayo, el tipo que salía en la televisión pidiendo ayuda por el supuesto niño desaparecido, un cínico que le ofreció $300,000
para secuestrar a su propio hijo. Y cabe aclarar que 300,000 pesos son en promedio, a fecha de hoy, unos $80. Otra llamada anónima es atendida con una información similar, un tipo al que un taxista quería contactar para organizar un secuestro. Ese mismo anónimo también fue rastreado y localizado, un tipo con antecedentes por abuso de menores quien contó la misma historia que su colega anónimo y acusó al mismo personaje como coautor del crimen, a Orlando Pelayo. La policía no podía creer las dos hipótesis, pero dos testimonios inculpaban al padre directamente. Aún así, no eran material probatorio de un crimen válido para un juez o una condena, pero sí para un interrogatorio intenso. Orlando Pelayo es capturado y entrevistado, aunque el tipo lo niega todo en principio. Luego es sometido a una segunda entrevista mucho más intensa, pero flaquea y empieza a contar cosas. Dice que contrató a dos personas, a una chica llamada Marta Lucía Garzón y a un tipo llamado José Orlando Ovalle Moreno, dos populares delincuentes en Chía, con una pésima reputación. Las autoridades atraparon a Marta Lucía Garzón y a José Orlando Ovalle Moreno festejando en Villavicencio. Ambos fueron imputados por secuestro, aunque Ivonne Lozano no logró ver la cara de sus agresores. Coincidían con las descripciones físicas dadas por la víctima, un hombre y una mujer, pero como detalle puntual, el hombre presentaba un profundo rasguño en su rostro a la altura de sus mejillas, tal como indicó Ivonne que le había propiciado a uno de ellos en el forcejeo. Ambos criminales declararon que les ofrecieron 14 millones de pesos, 7 millones de pesos antes y 7 millones de pesos después de capturar al bebé y llevarlo a donde estaba el señor Orlando Pelayo. Declararon que se reunieron 3 veces para organizar todos los detalles, que el mismo señor Orlando Pelayo les indicó las entradas y las salidas de la finca, también los horarios en que la mujer estaría sola y por ende más vulnerable. Orlando Pelayo los llevó personalmente hasta la finca el día del crimen, los esperó cerca y les advirtió que deberían guardar el secreto para siempre. Luego los criminales dejaron al bebé con Orlando Pelayo, su padre, y se marcharon de la zona sin dejar rastro. Orlando, presionado por las autoridades, confesó que recibió a su hijo, pero luego lo abandonó en lo alto de un cerro. Se desplegó un operativo de búsqueda en el lugar que indicó Orlando. Uno de los agentes encontró una bolsa plástica con una cobija en su interior. Luego de sacudirla un poco, cayó inerte el cuerpo del menor, severamente maltratado en una posición antinatural, lo que conmovió a quienes presenciaron el desgarrador hallazgo. Medicina legal indicó que el bebé murió por asfixia mecánica, que taparon su nariz y su boca para ahogarlo y que encontraron fluido seminal del padre junto al bebé, aunque el tipo negó todo tipo de abuso con el menor. La señorita Ivonne Lozano, totalmente impactada con la noticia, tuvo que ser fuerte para no ceder ante la depresión y en ese mar de noticias impactantes recibió la noticia de que estaba esperando un nuevo bebé en su vientre, que milagrosamente sobrevivió a la paliza a la que fue sometida por los secuestradores y a sus cambios de emociones fuertes. Ese nuevo bebé que representaba un milagro entre la adversidad. Orlando Pelayo fue condenado a 60 años de prisión por ser la cabeza detrás del crimen, bajo cargos graves de asesinato y abuso. Su salud se complicó gravemente durante su reclusión. Orlando Ovalle y Marta Garzón, autores materiales del crimen, fueron sentenciados a 27 años de prisión por el secuestro agravado. Ivonne continuó con su vida poniéndose al servicio de los demás. Se mudó a la ciudad de Bogotá para hacer una carrera en criminalística. Se vinculó a organizaciones sociales de protección a la niñez,
Luego empezó a estudiar Derecho y Leyes. Su hija Vivian Lozano ya tiene 21 años y estudia periodismo. Su hijo fue bautizado como José Daniel, tiene 6 años y va a la escuela primaria. Orlando Pelayo cumplía su condena en la cárcel de Tramacúa de Valledupar, pero murió debido a su grave estado de salud un viernes 21 de abril en un hospital de Valledupar. Hasta aquí va el caso de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Recuerda seguirme además en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón descargar. O también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.